Cientos de estudios científicos demuestran que leer libros por placer tiene un impacto único en el aprendizaje cognitivo de niños, adolescentes y adultos. Por eso en este video te voy a dar algunos consejos muy útiles para adquirir el hábito de la lectura, para así poder leer más libros durante el año, y al final te voy a ofrecer una oportunidad única para poder trabajar este gran hábito de la lectura. Es importantísimo para el desarrollo cognitivo de un niño el comenzar a leer libros cuanto antes. Incluso hay estudios que demuestran que leerle libros a un bebé es lo que más acelera el desarrollo cognitivo y luego con el paso del tiempo fomenta el lenguaje, los conocimientos generales, la creatividad, la atención, la escritura, la expresión oral, la autocomprensión y la regulación de las emociones. Es decir, no hay herramienta más útil para el desarrollo cerebral que un libro. Por eso es que es tan importante leer, y cuanto antes se comience a leer, mucho mejor. Pero para eso debemos crear en el hogar hábitos de lectura que además te ayudarán a pensar mejor, a reducir el estrés, a mejorar tu memoria y a hacerte más creativo, y leer todos los días incluso te puede ayudar a prevenir el Alzheimer y la demencia. Por eso aquí en este video te voy a dar 10 consejos que a mí personalmente me han ayudado muchísimo y seguro que también te ayudarán a ti en tu crecimiento personal. Primer consejo. Lo primero que recomiendo es hacer una lista por escrito de libros buenos que te animen a interesarte por la lectura. Y esto a mí me parece que es importantísimo, porque sin un objetivo concreto es muy difícil que uno se motive a leer, y especialmente a leer mucho en un año. Y si no tienes ningún libro en mente, yo creo que debes comenzar por preguntarte qué cosas o sobre qué cosas te gustaría aprender más, o pregúntale a otras personas qué libros les han gustado, que te recomienden libros que te atrapen en la lectura. Personalmente, les recomiendo leer los clásicos, es decir, aquellos libros que han sobrevivido al tiempo porque tienen algo muy importante que decir, ya sea clásicos de la literatura, clásicos de la filosofía, de la historia y de cualquier otro tema que te pueda interesar. Pero también hay que leer libros actuales, me parece a mí, sobre los acontecimientos que nos tocan vivir, o de temas particulares sobre los que te gustaría formarte más. Por ejemplo, si eres estudiante en la escuela secundaria, preparatoria o en la universidad, deben complementar lo que se te enseña con buenos libros, especialmente si el programa de estudios es pobre en cuanto a material de lecturas, porque es en los libros donde más se aprende. Segundo consejo. Una vez que tengas esa lista de libros, la cual obviamente vas a ir agrandando con el tiempo, porque libro bueno que veas, libro que vas a anotar, hazte un propósito de cuántos libros quieres leer por año, por mes o incluso por semana. Por ejemplo, hay personas que se proponen leer un libro por semana, y eso nos da 52 libros al año. Incluso hay personas que leen alrededor de 2 libros por semana, lo que resulta en 104 libros al año. Ahora, no hace falta que te propongas leer tantos libros. Lo importante es crear el hábito de lectura. Y esto en realidad no es tan difícil como suena. Por ejemplo, un lector normal lee unas 145 palabras por minuto, lo que equivale a 1.000.000 de palabras al año si dedicamos solamente 20 minutos al día. Un adolescente común y corriente, por ejemplo, podría leer en esos 20 minutos diarios lo equivalente a los 7 volúmenes, 199 capítulos y casi 3.500 páginas de toda la colección de Harry Potter. Entonces, suponte que te propongas leer 24 libros al año. Esto significa 2 libros al mes o un libro cada 15 días. Luego vas a dividir ese libro en 15 y todos los días lee esa cantidad de páginas. Por ejemplo, si es un libro de 250 páginas como cualquiera de mis 3 libros en español sin contar la bibliografía, significa que tienes que leer casi 17 páginas por día. Si un día lees más, buenísimo, y si lees menos, recuperas al día siguiente. Obviamente que aquí estoy hablando de libros normales, porque por ejemplo, si vemos el libro más grande que yo tengo en mi biblioteca, es el libro más antiguo también, este libro tiene varias miles de páginas, entonces un libro así, obviamente no lo podemos leer de un saque y pretendiendo de que dividiendo este libro en tantas páginas lo voy a poder leer en 2 semanas. Este libro es la Biblia y probablemente te tarde un año leyendo un poco cada día. Ahora bien, tercer consejo.
Comienza a invertir y buscar esos libros en la lista, ya sea en la biblioteca pública o en alguna librería o en lugares de venta de libros usados, o pide prestados, busca por internet, que es tan fácil hoy en día comprar y encontrar cantidad de libros. Pero especialmente algo que a mí me ha ayudado muchísimo a comprarme todos los libros que tengo ahí atrás y ahí adelante y al costado, es no solamente ahorrar dinero específicamente para comprar buenos libros, sino que muchas veces basta con un sacrificio para comprarse un buen libro. Por ejemplo, lo que pagaría por una membresía de Netflix que no tengo, lo gasto en un libro. Y entonces, por no tener Netflix, inmediatamente yo me puedo comprar 12 libros al año. Y en vez de comer afuera, por ejemplo, uno puede hacer el sacrificio y comprarse un libro. Y no es algo que resulte tan difícil. Si no vas al McDonald's, por ejemplo, 5 veces al mes, te podrías tranquilamente comprar 5 libros buenos. Y así cada mes podrás invertir en tu propia formación. Cuarto consejo: no trates de encontrar el tiempo para leer, sino que por el contrario hay que crearse el tiempo para leer todos los días. Y por eso yo les recomiendo hacer un espacio en la agenda diaria para leer todos los días, es decir, poner un horario fijo a la misma hora todos los días. Puede ser a la mañana temprano, puede ser por las tardes, puede ser por las noches antes de dormir. Lo importante es sentarse y leer sin interrupciones la cantidad de tiempo que te has propuesto, o leer la cantidad de páginas que uno se había propuesto. Y a veces incluso se puede hacer mientras uno va camino al trabajo, en el bus o en el tren. ¿Cuántas horas pierde la gente en el celular mientras va camino al trabajo, por ejemplo? ¿Se han puesto a pensar la cantidad de libros que una persona podría leer cada año si en vez de estar en Instagram o en TikTok tuviese un buen libro en sus manos? Alguno dirá que es difícil concentrarse en el bus o en el tren, pero en realidad más que difícil es la falta de práctica de concentración lo que te dificulta la lectura. En cuanto uno se propone el tiempo para leer, será la voluntad la que tenga la última palabra. Quinto consejo: una condición para poder desarrollar el hábito de lectura es tener que dejar otras cosas de lado y ser intransigente con eso. Por ejemplo, si quieres realmente concentrarte y leer, deberás apagar el celular, el televisor, la laptop, no entrar a las redes sociales en ese tiempo ni siquiera por 2 segundos. Hay que desconectarse totalmente y tomar conciencia de que ese tiempo es un tiempo valioso y lo necesitamos para formarnos, para pensar e incluso para disfrutar de una buena lectura. Un dato que a mí me sorprendió y alarmó muchísimo mientras estaba escribiendo mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro es que un adolescente promedio de entre 13 y 18 años pasa casi 9 horas al día frente al celular o jugando videojuegos, mientras que en el grupo de 8 a 12 años el tiempo es de 6 horas al día frente a una pantalla. ¿Saben la cantidad de libros que se pueden leer en ese tiempo? Yo, por ejemplo, nunca tuve un celular ni videojuegos mientras era niño o adolescente, lo que ciertamente me ayudó muchísimo a leer un promedio de al menos 40 libros por año cuando ya tenía 13 años. Pero hoy en día, el consumo de pantallas, atentos con esto, devora 112 días completos en la vida de un alumno de 14 años, es decir, casi 4 meses enteros en un año frente a una pantalla, o lo que equivale a 2.690 horas. Hoy, cualquier adolescente promedio leería más de 50 libros al año si dedicasen todo el tiempo que pasan en pantallas frente a un libro que les motive el cerebro y los haga más inteligentes, más creativos y más libres. Sexto consejo: si te cuesta concentrarte, te va a ayudar mucho el designar un lugar fijo para la lectura, de tal manera que tus redes neuronales se van adaptando y cada vez que veas dicho espacio, una silla, un escritorio, inmediatamente tu cerebro se va a preparar y te va a saltar el deseo de leer. Y nuevamente, si el celular te distrae constantemente, tal vez la única solución a este problema de atención, que en definitiva es un problema cognitivo, es el apagar el celular durante el espacio de tiempo propuesto, y vas a ver cómo un libro te va a encender el cerebro. Entonces, no te quieras convencer de que tal vez sea mejor dejarlo prendido para poder luchar y vencerte. Debes entender que cuando el cerebro ha sido formateado por la tecnología, es necesario desintoxicarlo
por medio de su ausencia. Séptimo consejo: lleva un libro contigo a donde sea que vayas. Obviamente que no tiene por qué ser un libro de este tamaño, pero hay libros de todos los tamaños, libros chiquitos, medianos. Lleva siempre un libro contigo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que esperar en algún lado para que nos atiendan en una cita médica, o tenemos que hacer largas filas, o viajar por transporte público por un tiempo considerable. Es ahí donde sacas tu libro y además de aprovechar el tiempo vas a dar un muy buen ejemplo a quienes te rodean. E incluso, por ejemplo, y es aquí donde yo veo la utilidad de lectores digitales. ¿Por qué? Porque lo puedes sacar donde sea. Tienes una biblioteca completa, saca el iPad o el celular y en vez de ir a las redes sociales, lee tu libro favorito mientras esperas en la fila o viajas en un tren o en colectivo o mientras esperas tu turno. Siempre hay una oportunidad para leer. Octavo consejo: si tienes hijos pequeños, léeles a ellos antes de dormir o incluso mejor, mientras ellos van aprendiendo, que te lean a ti y que sea algo interactivo, que sea una historia donde ambos, papás y niño, van usando de la creatividad para agregarle ciertas cosas a esa historia que van contando. Es la mejor manera de desarrollar la creatividad y la imaginación. Estudios científicos han demostrado que los niños que leen al menos 20 minutos por día son los que tienen un promedio del 90% para arriba. Y si los padres y los hijos leen, va a ser más fácil crear un ambiente de lectura en el hogar. Es un hecho, por ejemplo, que los menores que leen por placer tienen más éxito en la vida. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos decir que un niño que lee va a tener más éxito en la vida? ¿Por qué se da? Porque cuando un niño lee por placer, de manera involuntaria y sin un esfuerzo consciente, adquiere casi todas esas habilidades que se conocen como competencias lingüísticas y que son tan buscadas en el mundo laboral hoy en día. Por ejemplo, esos niños sin querer se van a convertir en lectores eficaces, van a aprender un vocabulario enorme, van a desarrollar la capacidad de comprender y utilizar estructuras gramaticales complejas. Es decir, van a ser personas que saben hablar, van a saber comunicarse, van a saber explicar, van a adquirir un estilo de escritura adecuado, van a presentar una buena ortografía. Y todo, absolutamente todo esto es primordial y se nota inmediatamente en una persona que busca empleo. Entonces, ¿tiene un joven todas esas cualidades? Te van a elegir por encima del 99% que no las tiene porque se la pasaron siempre en el celular. Entonces, nuevamente, si quieres que tus hijos triunfen, uno de los elementos centrales del desarrollo cognitivo es empezar a leer con ellos cuanto antes y mientras más temprano mejor, incluso cuando estos niños son bebés. Noveno consejo: si el contenido de un libro es muy pesado y aburrido, te das cuenta que el contenido no te sirve para nada, les voy a decir que apliquen la regla del 50 y no tengan problemas en abandonarlo. ¿Qué es la regla del 50? Hagan el esfuerzo de leer al menos hasta la página 50 y ahí pregúntense si vale la pena seguir. ¿Por qué? Porque en esta vida solamente tenemos tiempo para lo mejor. No hay tiempo para los libros malos, no hay tiempo para los libros mediocres. Así que si no vale la pena, mejor usar ese tiempo en un libro que sí te va a aprovechar mucho más, o ese libro tal vez no estás todavía preparado para entenderlo y disfrutarlo, déjalo para más adelante. Décimo consejo: cuando te sientes a leer, acuérdate de los objetivos tales como cuántas páginas quieres leer por día o en cuántos días quieres leer cierto libro. Si eran 16 páginas por día, entonces adelante y termínalas. Si tienes ganas de leer más, entonces sigue y adelantas o recuperas días perdidos. Una cosa que yo hago mucho, por ejemplo, si yo me propongo leer de la página 1000 a la 1050 de este libraco que ven aquí, entonces lo que hago es dejar la marca 20 o 30 o 50 páginas más adelante, cosa de que no paro hasta que llego a la marca que había dejado. Espero que estos consejos te sirvan y ayudan a leer mucho más. No te desanimes, que la lectura es importantísima para el crecimiento personal. Y tengo una muy buena noticia para que aproveches y puedas leer mucho más. Es más, te voy a ayudar personalmente. Te invito a hacer el taller de 3 sesiones en mi página de Patreon sobre el impacto cognitivo que tiene la lectura en el desarrollo cerebral de niños, de adolescentes e incluso adultos. Y ahí en este taller vamos a tener un enfoque muy optimista con muchísimas soluciones concretas para evitar que ni nosotros ni nuestros hijos se conviertan en idiotas virtuales. Encontrarás toda la información
en el link de la descripción. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video, te invito a suscribirte a mi canal y si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme, te invito a sumarte a mi página de Patreon donde también podrás participar del club de lectura y de todos los cursos y talleres que ofrezco de manera gratuita para mis Patreons. Muchas gracias.